Muy buenos días, mi nombre es Bradison Rodríguez Abreu, este es el grupo 6 y le hablaremos sobre la obra La Crónica de una muerte anunciada. Y este grupo está sustentado por Oscar Rosario Padilla, Bradison Manuel Rodríguez Abreu, Garibaldi Riveras Ogando, Ivette Sánchez de los Santos, Niurka Lisbeth Sepúlveda. Introducción de la obra Crónica de la muerte anunciada. La obra La Crónica de la muerte anunciada en el 1981 del Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez se erige como una de las piezas narrativas más fascinantes y perturbadoras de la literatura latinoamericana del siglo XX. A medio camino entre la crónica periodística y la ficción literaria, esta novela corta redata el asesinato inevitable de Santiago Nazar, un crimen colectivamente anunciado pero que nadie logra o quiere evitar. Más allá de su parte simpleza argumental, la obra constituye una profunda reflexión sobre los mecanismos sociales que normalizan la violencia, la complicidad colectiva y los rígidos códigos del honor que imperaban en las comunidades rurales latinoamericanas durante la primera mitad del siglo XX. La relevancia de este análisis radica en cómo García Márquez utiliza una estructura narrativa fragmentada y un tono pretendidamente objetivo, propio del periodismo, para desentrañar los hilos ocultos de una tragedia anunciada. El autor no solo reconstruye un hecho real ocurrido en su juventud, el asesinato de Cayetano Gentil en Sucre, Colombia, en el 1951, sino que lo eleva a categoría universal, a exponer las contradicciones de una sociedad que bajo una apariencia de normalidad esconde profunda influencia. La obra sirve así como un espejo crítico de problemáticas aún vigentes. La impunidad y la violencia de género y el peso de las convenciones sociales sobre la vida individual. Les hablaré un poco sobre la biografía de Gabriel García Márquez. Fue un escritor, guionista y periodista colombiano, mejor conocido como el maestro del realismo mágico. Nace el 6 de marzo de 1928 en Aracataca, un pequeño pueblo de la costa atlántica de Colombia. Es criado por sus abuelos, asistió al Colegio San José de Barranquilla. Después de terminar su secundaria, comienza a escribir una novela que en un principio titula La Casa. Por esta época lee a Kafka y a Joyce. Luego viaja a Cartagena, donde ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Publica El Espectador, su primer cuento, La Tercera Resignación. Deja la carrera de Derecho y se inicia en el periodismo. Trabaja en el diario del Universal. Publicó Eva está dentro de un gato. Tubal Caín forja una estrella. Y La otra costilla de la muerte en El Espectador. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez cuenta la historia de un asesinato premeditado en un pequeño pueblo. Santiago Nazar es asesinado por los hermanos Vicario, quienes buscan vengar el honor de su hermana Ángela. Aunque todo el pueblo sabe el plan, nadie se detiene y la muerte de Santiago Nazar se convierte en una tragedia inevitable. Gracias. Hola, mi nombre es Niurka Sepúlveda. Yo estaré hablando sobre los personajes principales y secundarios y una pequeña caracterización de los mismos. Bien, como personajes principales tenemos a Santiago Nazar, que es el protagonista de la historia. Es un joven árabe soltero y adinerado. Este se muestra despreocupado y también un tanto mujeriego, lo que lo convierte en un blanco fácil para la venganza de los hermanos Vicario.
este es señalado como el supuesto deshonrador de Ángela Vicario. Ángela Vicario es la hermana de los gemelos Vicario, es una joven la cual es obligada a casarse con Bayardo San Román. Cuando éste descubre que ella no es virgen, pues ella regresa al pueblo después de haber sido deshonrada. Este punto es el detonante de la tragedia, ya que las falsas acusaciones sobre Santiago, contra Santiago Nazar, desencadenan una serie de eventos que conducen a su muerte. Pedro y Pablo Vicario. Estos son los hermanos gemelos de Ángela. Ellos buscan vengarse de Santiago Nazar por la deshonra de su hermana. Son hombres impulsivos y un tanto violentos y cegados por el honor familiar y vengar a su hermana. Bayardo San Román es un hombre rico y misterioso. Este llega al pueblo buscando esposa, conoce a Ángela, se casa con ella, pero la rechaza al descubrir que no es virgen. Este personaje es idealista y romántico, el cual se ve envuelto en toda la trama sin entenderla muy bien. Y por último tenemos al narrador. El narrador de la historia es un amigo de Santiago Nazar, el cual regresa al pueblo años después para reconstruir los hechos y se basa en testimonios y recuerdos para relatar lo que es la historia. Entonces, en los personajes secundarios tenemos a Plácida Linero, que es la madre de Santiago Nazar. Es una mujer fuerte, protectora, la cual tiene habilidades para interpretar sueños, pero no logra anticipar lo que es la tragedia de su hijo. También tenemos a Ibrahim Nazar, que es el padre de Santiago. Es un hombre de negocios árabe y respetado en el pueblo. Victoria Guzmán es la cocinera de la familia Nazar. Esta guarda cierto rincón hacia Ibrahim porque este abusó de ella en su juventud. Divina Flor es la hija de Victoria, es joven y vulnerable y Santiago Nazar intenta seducirla. También tenemos a Pura Vicario, que es la madre de Ángela y de los hermanos Vicario. Es una mujer autoritaria y dominante. Ella es quien obliga a Ángela a casarse con Bayardo San Román y presiona a sus hijos para que tomen venganza. También tenemos al obispo, es un personaje religioso que aparece en el pueblo justamente el día del asesinato. Tenemos también al coronel Lázaro Aponte, es una autoridad del pueblo que desestima la amenaza de los gemelos Vicarios y no evita que suceda el crimen. También está Cristo Bedoya, es un amigo cercano de Santiago, intenta advertirle del peligro, pero no logra llegar a tiempo. También tenemos a Margot, que es la hermana del narrador y amiga de Santiago. Lamenta su muerte porque ella lo apreciaba mucho. Luisa Santiago es la madre del narrador, tiene una gran intuición, intenta avisar a Plácida Linero sobre el peligro, pero ya es demasiado tarde. Flora Miguel es la prometida de Santiago Nazar, reacciona con desprecio cuando se entera de la acusación en su contra. Y por último, tenemos a Nair Miguel, que es el padre de Flora, quien le advierte a Santiago sobre la amenaza de los vicarios. Bien, en cuanto al punto de vista del narrador, que es quien cuenta la historia y cómo la cuenta, el narrador la cuenta de dos formas. Está lo que es el narrador omnisciente, que es cuando el narrador tiene conocimiento de todos los hechos, los pensamientos y sentimientos de los personajes, y también se narra en tercera persona. Esta historia desde un punto de vista externo, sin que ningún personaje domine lo que es la narración. Bien, en cuanto a la estructura de lo que es el libro, esta está formada por 108 párrafos, está dividida en 5 capítulos y los tipos de párrafos que podemos encontrar dentro de todos los que están en el libro son el párrafo narrativo, el párrafo dialogado y el párrafo reflexivo. El narrativo es cuando se están narrando los hechos, los eventos de la historia, que son los más comunes en una obra. Aquí tengo un ejemplo en pantalla que lo pueden visualizar. Es prácticamente una narración, narrando los hechos. En el párrafo dialogado, estos son los que producen las conversaciones entre los personajes. Aquí también puse un ejemplo de un párrafo dialogado que se encuentra en el capítulo 5. Y el párrafo reflexivo, que son aquellos que presentan las ideas o pensamientos del narrador o de los personajes. Aquí también puse un ejemplo del capítulo 4. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes, mi nombre es Oscar y le hablaré sobre los tipos de oraciones más utilizadas dentro de la obra Crónicas de una muerte anunciada. Las oraciones más utilizadas dentro de la obra son las oraciones simples y las oraciones compuestas combinadas. Las oraciones simples son aquellas que tienen un verbo y un predicado. En cambio, las oraciones compuestas combinadas son aquellas que tienen una o dos oraciones simples que tienen la misma jerarquía sintáctica. Un ejemplo de las oraciones simples: Santiago Nazar nunca lo supo, la gente se asomó a la ventana. Y de oraciones compuestas coordinadas: el día estaba claro, pero la gente no sabía lo que iba a suceder. Los gemelos Vicario estaban decididos y no había forma de detenerlos. Los tipos de oración, los tipos de palabras según su composición en Crónicas de una muerte anunciada se utilizan variedades. Por ejemplo, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, conjunciones, preposiciones, interjecciones. Un ejemplo de los sustantivos: muerto, honor, tragedia. Adverbios: anunciada, fatal. Verbos: mató, esperaba, caminó. Adverbios: nunca, rápidamente, solamente. Preposiciones: con, en, a. Interjecciones: ahí, no y venga. Buenas tardes, mi nombre es Oscar y le hablaré sobre los tipos de oraciones más utilizadas dentro de la obra Crónicas de una muerte anunciada. Las oraciones más utilizadas dentro de la obra son las oraciones simples y las oraciones compuestas combinadas. Las oraciones simples son aquellas que tienen un verbo y un predicado. En cambio, las oraciones compuestas combinadas son aquellas que tienen una o dos oraciones simples que tienen la misma jerarquía sintáctica. Un ejemplo de las oraciones simples: Santiago Nazar nunca lo supo, la gente se asomó a la ventana. Y de oraciones compuestas coordinadas: el día estaba claro, pero la gente no sabía lo que iba a suceder. Los gemelos Vicario estaban decididos y no había forma de detenerlos. Los tipos de oración, los tipos de palabras según su composición en Crónicas de una muerte anunciada se utilizan variedades. Por ejemplo, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, conjunciones, preposiciones, interjecciones. Un ejemplo de los sustantivos: muerto, honor, tragedia. Adverbios: anunciada, fatal. Verbos: mató, esperaba, caminó. Adverbios: nunca, rápidamente, solamente. Preposiciones: con, en, a. Interjecciones: ahí, no y venga. Buenas tardes, yo le estaré hablando de los niveles de lengua y ejemplos. Los niveles de lengua se refieren a los distintos registros que pueden adoptar el lenguaje según el contexto, el hablante y la situación comunicativa. Niveles oculto o formal. Este nivel lo encontramos principalmente en el narrador, que a pesar de su creencia en el pueblo, tiene un lenguaje elaborado, reflexivo y con estructura ejemplar. Ejemplo: nunca hubo una muerte más anunciada. Nivel coloquial. Es el nivel más frecuente en los diálogos entre los personajes del pueblo. Refleja la oralidad, la cotidianidad y la creencia en las relaciones sociales. Ejemplo: lo van a matar. Nivel vulgar o popular. Aparece en el momento correcto, sobre todo en personajes de clase baja o situaciones de tensión o emoción intensa. Ejemplo: ese cabrón se lo buscó. Nivel periodístico, entre paréntesis, narrativo, testimonial. Un nivel peculiar que mezcla lo literario con lo informativo, típico del estilo de García Márquez. Ejemplo: 27 años después, el narrador construye los hechos. Funciones de la lengua en la obra. En Crónica de una anunciada, Gabriel García Márquez se emplean diversas funciones del lenguaje que cumplen distintos propósitos comunicativos a lo largo de la obra. Función reflexional o informativa. La narración de los acontecimientos, especialmente cuando el narrador reconstruyó los hechos desde múltiples testimonios. Función expresiva, entre paréntesis, emotiva. Opciones, recuerdos y emociones del narrador o los personajes. Función apelativa o connotativa.
diálogo entre personas donde se piden favores, se emiten advertencias o se intentan evitar el crimen. Función apelativa, entre paréntesis connotativa. Conversaciones cotidianas, saludos, despedidas o frases sin contenido informativo fuerte, pero que mantienen el contacto. La intención comunicativa de Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada va más allá de contar una simple historia. Su propósito tiene varias capas, tanto literarias como sociales y culturales. Conclusión. En la Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez emplea múltiples niveles de lengua para construir una narración rica, creíble y fundamental, conectada con la realidad sociocultural del pueblo. El nivel culto del narrador se combina con el lenguaje coloquial y popular de los personajes, lo que permiten que la obra se sienta viva, cercana y verosímil. Esta variedad lingüística también cumple una función crítica mostrando las diferencias sociales y la diversidad de voces que conforman la estrategia colectiva.